Muy buenos días a todos y a todas. Les doy la bienvenida a la clase de hoy. El día de hoy vamos a ver un tema que es muy importante dentro de nuestra materia, que es microeconomías. El día de hoy vamos a explorar la teoría de la producción, el cual es un tema fundamental en la microeconomía. Este nos ayuda a entender cómo las empresas deciden la cantidad de bienes y servicios a producir, los factores que influyen en estas decisiones y también el cómo se optimizan los recursos. Esta teoría se enfoca más que nada en las decisiones de las empresas sobre cuántos y cuáles factores productivos van a utilizar. Esto, evidentemente, dependiendo del nivel de producción que pretenden alcanzar o que desean alcanzar. Para ello, pues es vital conocer los precios de estos factores y, evidentemente, la producción deseada. Las empresas lo que siempre van a buscar es minimizar los costos y maximizar la producción con la tecnología disponible. Siempre van a tratar de ganar lo más posible invirtiendo lo menos posible. Es decir, ganar mucho, pero además siempre van a buscar gastar muy poco. Desde luego, la empresa compra los factores de producción, los combina, los transforma y de esta forma los convierte en bienes y en servicios los cuales ofrece al mercado. Entonces, su objetivo es precisamente obtener ganancias, por eso busca la combinación que resulte menos costosa para llevar a cabo su producción. Como les decía, básicamente la principal finalidad es ganar mucho y gastar poco. Eh, Cabe aclarar que esta teoría o dentro de los contenidos de esta teoría, pues tenemos que se enfoca en decisiones empresariales sobre cantidad y combinación de factores, la función de producción relaciona bienes producidos con capital y trabajo, en corto plazo algunos de estos factores son fijos, algunos otros son variables, y a largo plazo, pues todos los factores productivos son variables. Entonces, a lo largo de esta clase vamos a analizar varios conceptos que son clave dentro de esta teoría de la producción y pues que son precisamente relevantes para nuestra materia. Entre estos conceptos que son muy importantes, pues está la función de producción, están los tipos de productos, las leyes de los rendimientos, están las curvas isocuantas, entre otros aspectos, pues que resultan esenciales. Recuerden que en caso de que tengan alguna duda de los temas que vamos a ver a continuación, pues sin duda pueden contactarse conmigo para aclarar esas dudas que ustedes tengan. Como primer punto, tenemos la introducción a la teoría de la producción y para ello vamos a ver tres conceptos básicos. El primer concepto básico es la producción. La producción es el proceso mediante el cual se transforman los insumos en productos. Básicamente, la producción es cualquier actividad que aprovecha los recursos y las materias primas para poder elaborar o fabricar bienes y servicios también, que serán utilizados para satisfacer las necesidades de las personas. Que esto, pues aquí es muy importante, ya que precisamente esta prestación de bienes, esta prestación de servicios, pues siempre va encaminado a satisfacer las necesidades de las personas. Esta es la finalidad de fabricar y elaborar estos productos y servicios. En otras palabras, la producción o la función de producción, bueno, más bien la producción, incluye todo lo que se hace para convertir las materias primas en cosas que podemos usar o disfrutar o que serán intercambiadas dentro del mercado. Por lo tanto,
pues la definición económica de producción es muy amplia, ya que en ella pues se puede incluir cualquier actividad humana donde se esté generando, se esté produciendo un satisfactor para una necesidad determinada. Entonces, básicamente la producción consiste en esto. Consiste en convertir materias primas para obtener un producto o servicio y con este producto o servicio satisfacer una necesidad determinada. Un ejemplo de esto pues puede ser tal vez el cuadro hecho por un pintor, una pieza de cerámica de un alfarero, pueden ser la agricultura, el sector industrial, entre otras cosas. Pero básicamente todas aquellas industrias, todas aquellas actividades que vayan encaminadas a transformar materia prima en un producto o servicio, pues se encuentran realizando una actividad de producción. El otro concepto importante dentro de este primer punto es la función de producción. La función de producción se puede definir como la relación matemática que muestra la cantidad máxima de producto que se puede obtener con diferentes combinaciones de insumos. Dicho de otra manera, la función de producción es un concepto económico que describe cómo una empresa o economía convierte insumos, evidentemente a través de la mano de obra y de capital, en productos finales o servicios. En términos más simples, es la receta que una empresa sigue para crear sus bienes utilizando los recursos disponibles. Cada bien o servicio es el resultado de combinar ciertos ingredientes que están disponibles y además lo hace a través de la manera más eficiente posible. Cuando una empresa produce algo, necesita recursos, como por ejemplo trabajadores o el equipo para llevar a cabo su actividad. La cantidad de producción de una empresa pues siempre va a depender directamente de la cantidad de trabajo y la cantidad de capital que utilice. En la práctica, pues esto significa que si una empresa aumenta el número de trabajadores o invierte en más y mejor maquinaria, su producción puede aumentar hasta cierto punto, aunque más adelante vamos a ver que no siempre es así. En ocasiones, el aumentar el trabajo o el aumentar el capital pueden tener el efecto inverso. Entonces, a pesar de que y que incorpores a tu empresa más trabajadores o que inviertas en mejor maquinaria, pues no siempre va a ser mejor. También existe algo llamado ley de rendimientos marginales decrecientes, que sugiere que después de cierto punto, añadir más trabajadores o añadir más máquinas, pues produce que haya menos incremento en la producción comparado pues con los recursos adicionales que estás invirtiendo. Entonces, en ocasiones puede tener el efecto contrario el meter más trabajadores y meter más maquinaria a tu empresa. Por otro lado, pues están los factores de producción, que son los recursos utilizados en el proceso productivo, que básicamente son cuatro: tierra, trabajo, capital y tecnología. Estos factores de producción son los ingredientes básicos. Decíamos que las empresas usan siempre ciertos ingredientes para realizar la producción, pues esos ingredientes son estos cuatro y se llaman factores de producción. Estos son los ingredientes básicos que se necesitan para producir otros bienes o servicios. Un ejemplo sencillo de esto puede ser, imaginemos la situación en que pues queremos hacer una pizza. Para hacer una pizza, pues necesitarás la tierra para cultivar el trigo, con el cual vas a hacer la harina de la masa, para cultivar el tomate, entre otras cosas. Por otro lado, pues también va a ser necesario trabajar los ingredientes e incluirlos en la pizza. Además, pues vas a necesitar capital
porque pues necesitas invertir en maquinaria para hacer esas pizzas, como por ejemplo el horno en el que la vas a cocinar. Y por último, pues tu conocimiento va a hacer o va a evitar que la pizza se te queme o te quede cruda. Entonces, dentro de este ejemplo, pues vemos cómo los cuatro factores intervienen en la producción de una pizza. Entonces, la teoría de la producción nos proporciona un marco para entender cómo las empresas transforman insumos en productos finales. La producción, ya decíamos, es el proceso mediante el cual se combinan recursos como tierra, trabajo y capital para generar bienes y servicios. Esto, pues, en resumen. La función de producción es una representación matemática de este proceso y muestra la cantidad máxima de producto que se puede obtener utilizando diferentes combinaciones de insumos. Y pues es crucial comprender cómo se utilizan estos factores para maximizar la producción y minimizar los costos. De nuevo, podemos ver las empresas quieren maximizar la producción para ganar más dinero, pero a su vez tratar de gastar el menor dinero posible minimizando los costos. Como tercer punto, tenemos los tipos de productos. Podemos hablar de tres en específico. Están los productos totales, los productos marginales y los productos medios. Los productos totales, pues son la cantidad total de output producido. El producto total es simplemente la cantidad de bienes producidos por todos los trabajadores e insumos aplicados a la producción. Básicamente, productos totales es la totalidad de los productos para que sea pues mucho más sencillo comprenderlo. Por otro lado, los productos marginales es el cambio en el producto total debido a una unidad adicional de insumo. El producto marginal se define como el aumento del producto total cuando se aumenta la cantidad utilizada de un insumo en una unidad. Entonces, aumentas el insumo, también se aumenta el producto total que se genera tras aumentar esta cantidad del insumo. Por otro lado, los productos medios son el producto total dividido entre la cantidad de insumo utilizado. El producto medio se define como la cantidad promedio producida por cada unidad de un determinado factor. Por ejemplo, si este factor es el trabajo, es producto medio el promedio producido por cada trabajador. Para obtener el producto medio, pues debemos dividir el producto total por la cantidad utilizada del factor. Es importante distinguir estas diferencias entre los distintos tipos de productos en la teoría de producción. Como decíamos, el producto total es la cantidad total de bienes producidos, el producto marginal es el cambio en el producto total cuando se utiliza una unidad adicional de insumo, lo que nos indica pues la productividad adicional de un factor de producción. Y el producto medio se calcula dividiendo el producto total entre la cantidad de insumo utilizado. Esto pues mostrando la eficiencia promedio de cada unidad de insumo. Estos conceptos son fundamentales para analizar cómo es que varía la producción con cambios en los insumos. Entonces, a través de estos conceptos, las empresas pueden saber cómo va aumentando o cómo va disminuyendo la producción, dependiendo precisamente de los cambios que ellos hagan en los insumos que utilizan durante la producción. El siguiente tema es la ley de los rendimientos decrecientes. Como les decía al inicio, no siempre cuando aumentas el capital, aumenta también la producción. A veces esta puede disminuir.
La ley de rendimientos decrecientes es un concepto económico que muestra la disminución de un producto o de un servicio a medida que se añaden factores productivos a la creación de un bien o servicio. Entonces, básicamente lo que nos dice esta ley es que hay ocasiones en las que tú aumentas o añades más de un factor productivo, pero no tiene este efecto de que a la vez aumenta la producción, sino que esta producción disminuye. Entonces disminuye la creación de un bien o la prestación del servicio. Esta ley de rendimientos decrecientes nos dice que a medida que se añaden unidades adicionales de un insumo, manteniendo constantes los demás insumos, el incremento en la producción comenzará a disminuir después de cierto punto. Es decir, esta ley nos habla de aquel supuesto en el que una persona aumente la cantidad de un determinado factor de producción, pero que los demás factores de producción se mantengan estables, que estos demás insumos, factores de producción, no se aumenten. Lo que nos dice esta ley es que cuando esto ocurre, pues lo más común es que se va a disminuir la producción de los servicios y de los productos. Entonces, dicho de una manera más sencilla, la ley de rendimientos decrecientes es una idea de la economía que nos dice cómo después de cierto punto, al agregar más recursos para producir algo, como por ejemplo trabajo o maquinaria, pues vamos a conseguir un menor beneficio o resultado de cada uno de estos recursos adicionales. Vamos a poner un ejemplo pues para que se entienda un poquito mejor. Imaginemos que tenemos una granja. Para esta granja contratamos un trabajador que nos ayude. Al principio, con cada trabajador nuevo que vayamos contratando, pues la producción de la granja va a aumentar. Pero para esto también hay un límite. Después de contratar cierto número de trabajadores, pues la granja se va a llenar de gente. Y tanta gente dentro de la granja, al final de cuentas va a terminar estorbándose entre sí. Y cada trabajador nuevo que vayamos agregando no va a producir tanto como los anteriores. Esto, no significa precisamente que la producción total vaya a bajar, que vaya a disminuir, pero puede significar que el aumento de producción por cada trabajador nuevo va a disminuir. Entonces, entre más trabajadores, menos productivos van a ser a título individual. Este fenómeno ocurre más que nada, como ya les decía, cuando mantenemos todos los demás factores igual. Por ejemplo, si mantenemos la misma cantidad de tierra y la misma cantidad de maquinaria y solo aumentamos uno de los recursos. Es importante distinguir esto de las deseconomías de escala, que se refieren a cuando aumentar todos los recursos por igual resulta en una menor eficiencia, porque normalmente en la función de producción, cuando hay más trabajadores, también mayor es la producción. También es necesario explicar el concepto básico de los rendimientos marginarios decrecientes, que nos dice que si aumentamos la cantidad de un factor productivo y dejamos fija la cantidad de empleada del resto, llegará un momento en el que la cantidad de producto final que obtenemos a medida que vamos produciendo, pues llegará un momento en el que ésta será producida en una menor medida. Puede incluso llegar un momento en el que al aumentar una unidad de factor empleado, pues la producción disminuye. Que pues es otro supuesto diferente al que habíamos comentado, porque aquí sí disminuiría la producción. Entonces, a priori podemos pensar que aumentar un factor aumenta la producción del bien o del servicio, pero no siempre es así, sino que puede llegar a provocar una disminución gradual de la cantidad producida. Esta ley de rendimientos decrecientes nos habla de diferentes fases. Nos dice que primero hay rendimientos crecientes,
Es decir, hay aumentos iniciales en la producción, después hay rendimientos decrecientes, es decir, hay una disminución en el incremento del producto marginal. Y por último, hay rendimientos negativos. Hay una reducción total en la producción al momento de añadir más insumos. Entonces, esta ley de rendimientos decrecientes es un principio clave en la teoría de la producción, porque como decíamos, establece que añadir unidades adicionales de un insumo, mientras los demás permanecen constantes, llegará un punto en el que el incremento en la producción pues va a comenzar a disminuir. Finalmente, pues pueden presentarse rendimientos negativos donde añadir más recursos reduce la producción total. Entonces, este concepto es esencial para la gestión eficiente de los recursos en la producción, ya que no siempre el aumentar un insumo va a generar una mayor producción. Básicamente, eso es la idea principal de esta ley. Como siguiente punto tenemos las curvas isocuantas. Las curvas isocuantas son curvas que representan combinaciones de diferentes insumos que producen el mismo nivel de output. Habitualmente, estos dos insumos, estos dos factores de producción, pues suelen ser el capital y el trabajo. No obstante, se puede utilizar cualquier otro factor. Las combinaciones de estos dos factores van a producir la misma cantidad de producto y son indiferentes para el productor. Este, y por ello se encuentran en la misma curva isocuanta. Cuando añadimos más cantidad de un factor sin reducir el otro, pues vamos a tener una curva iscuanta más elevada. Estas curvas tienen ciertas propiedades, son convexas al origen, es decir, reflejan la tasa marginal de sustitución técnica decreciente, no se cruzan, cada isocuanta representa un nivel único de producción y pues son más alejadas del origen, que representan niveles mayores de producción. Las curvas isocuantas básicamente son herramientas básicas que representan combinaciones de insumos que producen el mismo nivel de producción. Estas curvas tienen varias propiedades importantes. Son convexas al origen, lo que refleja la tasa marginal de sustitución técnica decreciente, como ya lo había mencionado, básicamente indicando que a medida que se sustituye un insumo por otro, se necesitan cantidades crecientes del segundo insumo para mantener el mismo nivel de producción. Si no se hace esto, pues podría pasar lo que nos decía la ley anterior que vimos en la diapositiva anterior. Entonces, para que se mantenga este crecimiento en la producción, pues es necesario que cuando se aumente la cantidad de un insumo, también se aumente la cantidad de los demás insumos para que la producción siga aumentando. Como sexto tema, que también resulta relevante dentro de esta teoría de la producción, tenemos la tasa marginal de sustitución técnica. Básicamente, se puede definir como la cantidad de un insumo que puede ser reemplazada por otro insumo sin cambiar el nivel de producción. Básicamente, expresa la proporción en que un factor productivo se puede sustituir por otro, manteniendo constante la producción total. Esta relación técnica busca sistemáticamente obtener la cantidad de un factor de producción que hay que disminuir con el objetivo de aumentar en cierto nivel otro factor productivo. Para ilustrar esta tasa con un ejemplo, para que sea también más fácil de comprenderlo, vamos a imaginar que somos agricultores, que producimos arroz.
Entonces, dentro de, bueno, para producir el arroz, contamos con 12 trabajadores y un tractor. Esta empresa, que es pequeña, pues está sembrando 5 tareas diarias de arroz. Supongamos que ahora nosotros pues queremos incorporar un tractor más a la siembra de arroz. Entonces, pues en este caso sería conveniente determinar cuántos trabajadores debemos de sacar para poder incorporar un tractor. Entonces, en este caso, el tractor representa el factor capital y los trabajadores representarían el factor productivo del trabajo. Eh, Imaginemos que ya haciendo los cálculos correspondientes, determinamos que el rendimiento productivo de un tractor es equivalente al trabajo de 6 hombres. Por lo tanto, sacando 6 trabajadores e introduciendo un tractor, la empresa va a continuar con la misma producción total, la cual es una siembra de 5 tareas diarias. Pero, a su vez, vamos a prescindir de estos 6 trabajadores, por lo tanto, es posible que se minimicen los costos al tener menos trabajadores. Dentro de esta tasa marginal de sustitución técnica también existen otros conceptos, otras definiciones que resultan importantes. Por ejemplo, está el cálculo, que es la pendiente de la curva isocuanta, y pues la importancia de esta tasa de marginación de sustitución técnica es que indica la eficiencia en la utilización de insumos y la flexibilidad en el proceso productivo. Entonces, esta tasa es un concepto clave en la teoría de producción, ya que básicamente representa la cantidad de un insumo que puede ser sustituida por otro insumo sin alterar el nivel de producción. Matemáticamente se calcula como la pendiente de la curva isocuanta, como les decía. Y pues básicamente una tasa de marginación de sustitución técnica decreciente indicaría que sustituir un insumo por otro se vuelve menos eficiente a medida que se utilizan más unidades del segundo insumo, lo cual pues es crucial para optimizar la combinación de recursos en la producción. Por lo tanto, a través de esta tasa de marginación de sustitución técnica, podemos determinar qué tan conveniente es sustituir un insumo por otro insumo, ya que si se vuelve menos eficiente seguir produciendo, pues evidentemente esta sustitución no sería conveniente. Como último como último punto de este tema, tenemos las economías y deseconomías de escala. Las economías de escala podían definirse como la reducción en el costo promedio de producción a medida que aumenta la escala de producción. Con las economías de escala, cada unidad adicional que se produce genera un mayor beneficio. Esta reducción del coste no se debe a una bajada de los precios de las materias primas, sino a una mejor utilización de materiales ya comprados y con inversiones previas. Por ejemplo, si compramos una maquinaria, la forma de maximizar su valor, pues es produciendo la mayor cantidad posible. Eh, Estas economías de escala son fundamentales para entender cómo las grandes empresas pueden ofrecer productos a precios más bajos y competir en el mercado global. Este concepto es clave en la eficiencia operativa y también en el crecimiento económico. Algunas causas que ocasionan estas economías de escala, pues son la especialización de la mano de obra, mejor utilización de la capacidad instalada, descuentos por compras a granel, entre otras cosas.
Entonces, aquí aumenta la escala de producción, pero pues cada unidad de producción te genera un mayor beneficio. Por otro lado, en las deseconomías de escala, aumenta el costo promedio de producción al incrementar demasiado la escala de producción. Las deseconomías de escala son el proceso que ocurre en las empresas mediante el cual los costes unitarios de cada bien o servicio producido se incrementan en mayor medida que el número de unidades producidas. Estamos diciendo pues que es una sustitución en la cual la elaboración o producción de un bien para la empresa resulta ser más costosa a medida que dicha compañía incrementa su producción. Es decir, producir más sale más costoso de manera unitaria. Este es precisamente un efecto diferente a lo ocurrido en las economías de escala. En las economías de escala ocurre que cuando se incrementa el número de unidades producidas, el coste unitario de producción se reduce. Obviamente, es más beneficioso para una empresa encontrarse en una situación de economía de escala. Para entender mejor este tema de las deseconomías de escala, vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que una empresa ha realizado un aumento del 5% de su factor productivo de trabajo y del factor productivo de capital. Esto pues con el objetivo de aumentar la producción de determinados bienes. Sin embargo, el aumento de la producción ha sido menor a un 3%. Aquí técnicamente lo que ha ocurrido es que, pues si analizamos el movimiento de las curvas de costos, nos damos cuenta que el costo promedio se ha incrementado porque invertiste más, pero estás produciendo menos. Entre las causas que pueden ocasionar estas deseconomías de escala, pues encontramos que hay problemas de coordinación, incremento en la complejidad administrativa, ineficiencias internas, entre otras cosas. Entonces, estos conceptos son importantes porque es crucial para las empresas encontrar el tamaño óptimo de producción para maximizar la eficiencia y minimizar los costos. Básicamente, para no caer en una deseconomía de escala, que es precisamente lo que las empresas buscan. Al contrario, buscan caer en una economía de escala. Ya para finalizar la clase del día de hoy, podemos concluir tres cosas importantes, que la teoría de la producción proporciona un marco esencial para entender cómo las empresas deciden la cantidad de bienes y servicios al producir. También nos permite comprender conceptos como la función de producción, los rendimientos decrecientes, las curvas isocuantas, la tasa de marginación de sustitución técnica y que todos estos conceptos son vitales para optimizar el uso de los recursos. También podemos concluir que las economías y las deseconomías de escala son determinantes clave en la gestión de costos y en la eficiencia de producción. Básicamente, con estas conclusiones concluiríamos precisamente el tema de hoy. En caso de que tengan alguna duda, alguna pregunta sobre cualquier punto que hayamos visto durante la clase del día de hoy, pues los invito a comunicarse conmigo a través de la plataforma y sin ningún problema les ayudo a resolver sus dudas. Por otro lado, me gustaría recordarles la actividad de la semana. Para esta semana tenemos programado un cuestionario en línea que es autoevaluable y es de opción múltiple. Pues ya está publicado en nuestra aula en la sección de la tercera semana. Este cuestionario consta de 10 preguntas, tienen un tiempo límite de 2 horas para completarlo una vez que inicien y pues cada alumno tiene hasta dos intentos para completar el cuestionario. Obviamente pues se les va a tomar en consideración en la mejor calificación en caso de que se realicen estos dos intentos y pues este cuestionario va a ser una actividad del curso. La fecha límite para presentarlo es el jueves 13 de junio
a las 23:59 horas. Y pues yo les recomiendo que se aseguren de tener una conexión a internet estable antes de iniciar con el cuestionario para que no vayan a tener ningún problema con él, que revisen bien sus respuestas antes de enviar cada intento. Y pues si deciden realizar un segundo intento, que analicen cuáles fueron sus errores en el primer intento para que puedan mejorar su calificación. Si tienen alguna duda, algún problema técnico con este cuestionario, pues comuníquense inmediatamente conmigo para recibir asistencia mediante el botón de Contacta a tu tutor. Pues bueno, básicamente sería todo por el día de hoy. Espero que se hayan comprendido todos los puntos que hemos visto, y en caso de que tengan alguna duda sobre algo de lo que ya hemos visto el día de hoy, pues no duden en comunicarse conmigo. Pues de mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención y que tengan buen día.